Esto es, el cielo es real, pero también lo es el infierno. Acompáñenos en este viaje a través de la extraordinaria vida de Vasula Riden y sus encuentros sobrenaturales con el reino divino. Episodio 10. Levantando el velo. Una noche resultó que estaba sola. Mi hijo estaba durmiendo en su cama y mi marido estaba de viaje, trabajando en África. Era tarde. El tráfico afuera había disminuido y yo estaba sentada en la alfombra de la sala de estar. Estaba apuntando un mensaje de Jesús y mientras él me hablaba, de repente le pregunté: ¿no podrías levantar un poco el velo para que pueda verte? Sin previo aviso, Jesús hizo lo que le pedí. En ese momento sentí más poderosamente que nunca esa impresionante y magnífica presencia, todo a mi alrededor. El poder abrumador de ese Dios todopoderoso cayó sobre mí como un rayo, tirándome al suelo. Quedé postrada allí durante un buen rato, incapaz de ponerme de pie. Ya no sentía la presencia de alguien, sino que en un flash vi algo sobrecogedor en su poder, terrible, abrumador. Me encontré temblando, pero no de miedo. Había sido sacudida por el puro poder inexplicable que había experimentado. Todo mi ser fue invadido por el poder y la grandeza de Dios. Todo a mi alrededor dejó de tener la menor relevancia y la totalidad de mi ser convergía de repente en un crescendo imponente de dicha trascendente que lo envolvía todo. No me di cuenta de que las lágrimas corrían por mis mejillas. No estaba llorando, eran lágrimas de asombro y admiración. Debilitada por esta poderosa visión, miré a mi alrededor a través de mis lágrimas y vi la cantidad de cuadernos que contenían los mensajes de Dios. De repente, una nueva conciencia se apoderó de mí mientras todo se volvió claro como el cristal. Me pregunté: ¿realmente he escrito todo esto con Dios? ¿Cómo puede ser? Fue ahí cuando me volví totalmente consciente de que Dios me estaba guiando realmente y que los cuadernos contenían verdaderamente las palabras del Todopoderoso. Si antes había tenido el más mínimo asomo de duda, se desvaneció de golpe. Luego, en ese instante, tuve una imagen del universo entero. La vasta extensión de todo ello parecía nada, realmente nada en tamaño o prodigio comparada con el poder impresionante de Dios y su grandiosidad. Me di cuenta de que Dios es innegablemente el Espíritu Todopoderoso del orden espiritual y el creador de todo ello, que creó de la nada. Es eterno, es el dueño de todo y para Él el universo es como una mota de polvo. Y sin embargo, este gran Dios contiene tanta sencillez, mansedumbre, amor y misericordia como ninguno de nosotros podría ni siquiera aproximarse a entenderlo jamás. Se me hizo claro que si Dios quería, podría aplastar fácilmente el universo entero con solo un pensamiento, y toda la creación colapsaría y desaparecería. Cuando pensamos en Jesucristo, podemos relacionarnos con Él porque tiene forma de hombre. Nos olvidamos de su poder, de su omnipotencia y de que Él también es Dios. Con esta conciencia sobrenatural, comprendí que la tierra entera es nada a los ojos de Dios. Sin embargo, este gran Dios que abarca a todos los seres sin ser contenido por sus límites, viene con su corazón en la mano a ofrecérmelo a mí, a todos nosotros. Habla abiertamente con palabras sencillas, no en rincones oscuros, y su voz es música para mis oídos. Se dirige a nosotros con religión y poesía, y con autoridad majestuosa. Sus pensamientos iluminan mi intelecto para entender el sentido oculto de sus proverbios. Con sonrisas y con deleite nos revela palabras misteriosas que se habían mantenido ocultas a nuestros ojos en el libro de la vida. Asimismo llegué a entender, después de oírle hablar, que Dios es también un poeta, un artista. Él mismo lo confirmó una vez en uno de sus mensajes. En estos tiempos de gracia, vengo con misericordia y me dirijo a ustedes en poesía. Las palabras que pronuncio son religión y virtud. Con óleo de alegría unjo a todos los que se aproximan a mí, sellándolos en su frente. 21 de mayo del 2001. La manera en que crea belleza y naturaleza también, con todos sus diferentes y asombrosos colores, significa para mí que Dios tiene buen gusto y que disfruta con lo que hace. Tampoco esconde su satisfacción cuando crea cosas, porque todo lo que crea lo califica de bueno y se siente feliz con ello.
Sobre todo, Dios se deleita dándonos todas esas cosas buenas que Él crea gratuitamente, para disfrutarlas y compartir con nosotros la magnificencia de su creación. Esta experiencia terminó tan súbitamente como empezó. Jesús me dijo: ¿Has visto cómo te has sentido y por qué he velado tus ojos? No hubiera sido capaz de funcionar normalmente y levanté únicamente la punta del velo, no el velo entero. Agradecí a nuestro Señor por haberme dado todas esas gracias y ese don sin merecerlos. Empecé a entender que Dios no me dejaría nunca sola en esta misión, recordando ciertas palabras que había dicho, como por ejemplo: anuncia mis santas obras, hónrame exponiendo mi luz en el tejado de tu casa para que todos puedan verla, que todos la vean. Cuando perciban esa luz, se congregarán de todas partes. Hazles saber cómo vine a ti para darte esa luz. Después de esta visión, la vida continuó normalmente hasta que un día un amigo mío me preguntó si estaba interesada en asistir a unas clases basadas en teología mística que daba un teólogo. Aparentemente este teólogo era un experto en ese campo. Esto me atrajo porque asumí que sus explicaciones me darían una mayor comprensión de mi propia situación. Mi amigo había informado previamente al teólogo de mis experiencias y él se interesó hasta el punto de ofrecerse a traducir los mensajes del inglés al francés. El teólogo consideró oportuno presentarme a los monjes de un monasterio benedictino situado en lo alto de los Alpes suizos. Lo conocían mucho y le habían adjudicado una celda para sus ratos de meditación cuando los visitaba. Yo tenía mucho interés en conocer a esos santos monjes. Después de serles presentada, estaban deseosos de escuchar mi historia. Cuando me oyeron, se alegraron de que Dios me hubiera bendecido, dando mensajes para nuestros tiempos. Me invitaron a visitarlos a menudo para que pudiéramos orar juntos. Unos días más tarde, cuando volví al monasterio, ofrecí al superior un crucifijo que había sido bendecido de manera especial por Jesús. Este regalo le encantó, sobre todo por estar bendecido de una manera tan especial. Sin embargo, las cosas cambiaron pronto. La atmósfera positiva no duró mucho, porque una vez más el demonio se interfirió. Había aprendido que para desalentar a un alma, el demonio utilizaba tanto hombres como objetos para conseguir su fin. Le da la vuelta a todo para sacar partido, utilizando mentiras y engaños para cegar a buenas personas, convirtiéndolas en perseguidoras del alma que él tiene en su punto de mira. El demonio no solo utiliza la debilidad humana para crear tribulaciones, confusión y disputas, sino que también utiliza las leyes de la naturaleza en su provecho, para crear ruido y todo lo que lleva a la catástrofe. Esto es lo que sucedió en ese monasterio. Los monjes conocían a una señora mayor que consideraban su mística. Ella también afirmaba tener experiencias reales de Dios y había estado dirigiendo al monasterio y guiando a los monjes durante años. Los monjes, encantados, me la presentaron, y lo que debió haber sido un encuentro amistoso para compartir nuestras experiencias resultó muy diferente. Ella parecía molesta de mi mera presencia. Todo el encuentro se pareció más a un interrogatorio que a un encuentro amistoso. Su frialdad y hostilidad hacia mí no encajaban con la imagen que me había hecho de ella como mística, y su actitud rígida me tomó desprevenida y me hirió mucho. Obviamente, ella no apreciaba el interés que mostraban los monjes hacia mí. Para alejarme del monasterio, que claramente consideraba su territorio, dijo a los monjes que yo era una jactanciosa maligna. Dijo que todas mis afirmaciones sobre los mensajes y mi relación con Dios y con Jesús eran un engaño. Dijo al superior que se deshiciera lo antes posible del crucifijo que yo le había dado porque tenía poderes malignos. Luego me enteré de que él le creyó y lo tiró por una ventana del monasterio al precipicio. Esto me dolió mucho. Creo que esa mujer pensó que mi presencia conllevaría su propia pérdida de control y autoridad sobre los monjes, pero por supuesto, esa no fue nunca mi intención. Este incidente molestó a mi amigo el teólogo hasta tal punto que nunca más volvió a visitar el monasterio de la cima de la montaña. Y desde entonces, el superior de ese monasterio hizo todo lo posible para poner a la gente en mi contra, tanto en Suiza como en el extranjero. Incluso se contactó con un famoso sacerdote italiano, dándole información falsa, desacreditando con ello los mensajes. Por gracia, ese sacerdote italiano recibía mensajes de la Virgen María destinados a los sacerdotes de los tiempos actuales y había creado un movimiento para los sacerdotes basado en su carisma. Por esta razón, se le conocía en el mundo entero
y muchos sacerdotes y obispos que seguían su movimiento confiaban en él. Al parecer, el superior del monasterio era el responsable del movimiento en Suiza, y la falsa información que transmitió dio como resultado que el sacerdote italiano causara un gran daño a escala internacional, volviendo a muchos de sus sacerdotes en contra de los mensajes de Dios. El padre Bordeaux, un santo monje de los Estados Unidos, había recibido fotocopias de algunos mensajes y los leía con gran interés. Desafortunadamente, habló con el sacerdote italiano, que le dijo que los mensajes eran del diablo, gritando «diabolo» en italiano. Luego me enteré de que, cuando el padre Bordeaux escuchó esto, se entristeció profundamente, porque los mensajes le habían hablado al corazón. Había sentido realmente a Dios en ellos. Unos días después de recibir ese golpe, el padre Bordeaux fue invitado a ir a Medjugorje, una pequeña aldea de Bosnia-Herzegovina, donde la Virgen María se estaba apareciendo diariamente a 6 niños y a donde han ido millones de personas a orar. Apesadumbrado, fue al lugar y pidió a Dios una señal. Oró: Señor, si Vasula es de ti y tú estás realmente dándole mensajes, me gustaría recibir hoy un ramo de flores como señal. Habiendo dicho esta oración, fue a reunirse con otros sacerdotes que estaban confesando fuera de la famosa iglesia de Medjugorje. De repente se acercó a él un hombre muy alto, sosteniendo un ramo de flores silvestres. Él se quedó mirando fijamente las flores, anonadado, y lleno de asombro le preguntó: ¿qué son estas flores? El extraño respondió: son para usted, tómelas. Aún sorprendido ante tan pronta respuesta de Dios, consiguió preguntar: ¿de dónde las ha sacado? El hombre respondió: cuando salí a dar un paseo esta mañana, vi a unos niños jugando en el campo. Al verme, empezaron a recoger flores silvestres y luego corrieron hacia mí para ofrecérmelas. No teniendo ya más dudas en su corazón y reconociendo que Dios había respondido a su oración, este monje se convirtió en un gran apóstol de los mensajes en los Estados Unidos. Cuando llegó la Pascua, Jesús me dio a entender que la actitud negativa y poco caritativa del monje benedictino hacia mí y sus mensajes le dolía mucho. Jesús me pidió que escribiera al monje, pidiéndole hacer las paces. A pesar de todas las heridas que el monje me había infligido, propagando calumnias y difamaciones, yo estaba dispuesta a perdonarlo y a hacerle saber que no guardaba ningún rencor hacia él. Alentada por Jesús, le escribí una postal de Pascua. Él no contestó. Creo que el Señor le estaba dando una oportunidad por lo que estaba a punto de suceder. Mientras tanto, el sacerdote italiano, que había sido mal informado por el monje suizo, descubrió la verdad sobre mí de una fuente fidedigna, un reconocido teólogo, Monseñor René Laurentin, cuya opinión sobre los mensajes era y sigue siendo muy favorable. El sacerdote italiano estaba molesto de haber sido mal informado. La siguiente vez que viajó a Suiza, llamó a su intérprete, que resultó ser el mismo monje suizo, y lo reprendió por haberlo confundido. Fue muy embarazoso para el pobre monje, pero eso no fue el final de la situación. Al día siguiente, el sacerdote italiano daba una conferencia pública para laicos. Mis amigos iban a asistir y me pidieron que me uniera a ellos. Yo no estaba segura de si debía ir o no, pero su insistencia me convenció. Justo en el medio de la charla del sacerdote italiano, este dijo que nadie debía perseguirme, que cada persona había recibido su propio don de Dios, que se conoce como carisma. Continuó diciendo que cada uno es libre de seguir a cualquier individuo que haya obtenido un carisma de Dios, como la profecía, el don de sanación, el don de entendimiento u otros dones. Advirtió, sin embargo, que no debían mezclarse nunca, queriendo decir que cada carisma debe operar por su cuenta. Noté cómo el monje se ponía colorado mientras se veía forzado a traducir esas palabras sobre mí. Después de la charla, fui al sacerdote italiano a darle las gracias. Él estaba de pie junto al monje y, aunque era bajito, consiguió agarrar del cuello al monje, bajándolo a su altura, y le dijo: «Ahora, delante de mí, abrázala y dale un beso y haz las paces con ella». Mientras nos abrazábamos, el monje me susurró al oído: «Recibí su postal, pero no pienso contestarla». Mientras tanto, el teólogo se disgustó tanto con la inflexibilidad del monje y su continua persecución hacia mí, que renunció a su celda en el monasterio. Unos años después, el monje cayó gravemente enfermo. Una amiga mía, que lo conocía,
Iba frecuentemente al monasterio a hacerle compañía durante su enfermedad. En cada visita le hablaba de mi misión y de cómo iba progresando, informándole de los buenos frutos que estaba dando. Al final, antes de morir, aceptó su error y se arrepintió. Vi la mano de Dios en esto, porque el monje moribundo pidió a mi amiga que le trajera los libros de los mensajes otra vez. Esto fue una lección para mí, porque aprendí cómo Dios, en su gran misericordia, nos da siempre una oportunidad de arrepentirnos y ser perdonados antes de morir. Un hermoso día de sol, con el perfume de la primavera en el aire y un cielo azul perfecto, decidí almorzar afuera en nuestra pequeña terraza frente al lago Lemán. Al empezar a comer, vi a Jesús con los ojos de mi alma, sentado en la silla junto a mí, contemplando mi comida. Me sentí bastante incómoda porque al principio no pronunciaba palabra. Dejé de comer. Señalando mi plato con la barbilla, me preguntó: ¿Está bueno? «Oh sí, Señor», prorrumpí sintiéndome azarada, con comida aún en la boca. ¿No quieres que lo bendiga?, preguntó. Lo entendí y conseguí decir: «Sí, Señor». Él bendijo la comida y se quedó conmigo hasta que terminé de comer, y al hacerlo me hizo comprender que debo darle las gracias al final de la comida, cosa que hice. Estoy convencida de que el Señor se apareció de esta manera para mostrarme lo deseoso que está de darnos a todos sus bendiciones. Había estado enviando copias de los mensajes a mi hermana en Rodas desde hacía algún tiempo, y ella se había convertido en un auténtico apóstol de los mensajes allí. Los compartía con regularidad con sus amigos y vecinos, que mostraban gran interés por escucharla y leerlos. Muchos que habían sido negligentes en su vida espiritual se volvieron cristianos fervorosos y regresaron a la iglesia. Mi hermana estaba entusiasmada y nada podía detenerla de propagar los mensajes. Incluso telefonió a varios antiguos amigos suyos en Suiza y les habló de mis experiencias. Eso condujo a que alguien de ellos me llamara para pedirme encontrarse conmigo, así que la invité a mi apartamento. Le conté mi historia y mientras yo hablaba, noté que de vez en cuando ella miraba en una dirección, al armario donde guardaba todos mis cuadernos. Al final me preguntó dónde estaban las rosas que perfumaban tan fuertemente la sala de estar, porque no podía verlas. Yo le dije que no había rosas. Ella dijo que su nariz estaba impregnada del perfume a rosas. Al abrir el armario para mostrarle mis cuadernos, se puso de pie diciendo: «De ahí es de donde viene la fragancia a rosas». Yo no olí nada durante todo el tiempo. Y ella estaba tan impresionada con su experiencia que lo primero que hizo cuando volvió a su oficina fue contárselo todo a sus compañeros de trabajo. Su jefe se interesó mucho y preguntó si podía venir con ella a conocerme. Él estaba más interesado en oír hablar de Jesús que en experimentar alguna señal sobrenatural. Este jefe era italiano de nacimiento y había vivido en Suiza casi toda su vida. Era el típico playboy, pasando la vida en casinos, fiestas y cenas con gente sofisticada. Aunque era católico romano, rara vez iba a la iglesia porque su fe se había apagado. En el momento en que entraron en mi casa, ambos olieron a incienso y me preguntaron si había perfumado el apartamento. Les aseguré que no tenía incienso. Él tomó esto como una señal de Dios. Era ya tarde por la noche cuando se fueron, y él, en vez de ir directamente a su casa, intrigado aún por su experiencia, entró en la primera iglesia que encontró abierta. Cuando entró, las luces estaban apagadas, y al no ver a nadie ahí, sintió un escalofrío. Caminó por la nave vacía hacia el altar y se arrodilló delante de Cristo. Lleno de emoción, le hizo 7 preguntas personales y pidió una señal. En ese preciso instante oyó un ruido detrás, pero le dijo a Dios: «Eso no es suficiente para hacerme creer». Así que se levantó y se fue. Mientras tanto, yo no tenía ni idea de que había ido a una iglesia, ni tampoco sabía que le había hecho preguntas a Jesús. Por la mañana temprano, Jesús me llamó y me pidió que escribiera un mensaje para él. Llamé a su oficina y le dije que tenía un mensaje de Cristo y que debía pasar a buscarlo. Se me había olvidado que las personas se conmocionan cuando se enteran de que han recibido una palabra directamente de Dios, y yo, en mi distracción, se lo había informado de una manera muy casual. Todavía sonrío cuando recuerdo la cara que traía cuando le abrí la puerta. Tenía un aspecto de apaleado, los ojos llenos de culpa. Dada la manera en que había dejado la iglesia la noche anterior,
Estaba esperando seguramente las más fuertes palabras de reproche de Cristo. Estaba encorvado y parecía haberse encogido tanto que ya no parecía tan alto como realmente era. Era como si quisiera que la tierra se abriera y se lo tragara. No sé cómo se las arregló para encogerse hasta ese punto. Entró sin una palabra y cuando le di el mensaje, noté que su mano temblaba. Vi cómo su semblante entero empezaba a iluminarse y a cambiar gradualmente, como si una luz se proyectara sobre él mientras leía el mensaje. Estaba aún conmocionado y dijo débilmente: Cristo ha contestado a cada una de las 7 preguntas que le hice anoche. Desde ese momento su vida cambió por completo. Se sintió perdonado, se convirtió en un cristiano inquebrantable y en un testigo del amor de Cristo. En medio de esta recién hallada alegría, quiso que su mejor amigo, que vivía cerca en Francia, encontrara también a Dios. Llamó a su amigo, que no era menos playboy de lo que él había sido, y le pidió que viniera a Suiza para el fin de semana. Pero cuando su amigo se enteró de que había descubierto a Dios, no estuvo en absoluto contento. El que lo acompañaba a los casinos y a las fiestas alocadas cada noche, ¿ahora le hablaba de Dios? ¡Qué horror! Pero al final, el francés aceptó la invitación de fin de semana y con gran reticencia estuvo de acuerdo en venir a mi casa a conocerme, a pesar de llamarme ya la bruja, como si fuera una especie de hechicera. Cuando llegaron a mi casa, el francés me vio como una mujer normal, deportiva, con pantalones vaqueros y una camiseta blanca, y en ese momento abandonó su concepto de bruja. Durante nuestro encuentro inicial, sin embargo, se mantuvo callado como una tumba. Los invité a cenar en la terraza. Después de cenar, fui al armario y saqué uno de los cuadernos para mostrarle la caligrafía de los mensajes. Todavía no había pronunciado una palabra. Lo tomó en sus manos y pasó las páginas rápidamente antes de devolvérmelo, después de lo cual entré y lo coloqué sobre la mesa baja de la sala de estar. Terminada la cena, salí a recoger los platos y al pasar por donde él se había sentado, olí la más exquisita fragancia, justo en ese sitio. Parecía una columna invisible de fragancia, y fuera de ese lugar específico no había ni rastro. Los llamé hacia el lugar perfumado. Salieron a la terraza y después de oler, nuestro amigo de Francia dijo plácidamente: «Sí, ese es el perfume que salía de tu cuaderno». Sabía que él pensaba que había perfumado mi cuaderno, así que le dije: «Yo nunca perfumo mis cuadernos. Esto es una señal para que tú creas». Lo tomé de la mano y lo llevé a mi cuaderno, todavía sobre la mesa baja de la sala, y le pedí que lo levantara y lo oliera. Sabía que no sentiría nada, y de hecho, no olió nada. Era el tipo de persona que no muestra sus sentimientos, pero por dentro estaba desgarrado. Cuando se fueron, pidió detenerse en cualquier iglesia, y para asombro de su amigo, sin ningún tipo de vergüenza, se arrodilló y oró. Cristo había restaurado su fe instantáneamente, solo con una pequeña señal, revelándose a sí mismo mediante una simple fragancia. Dios sabía lo que necesitaba aquel hombre, y esta señal era exactamente eso. Dios se adapta maravillosamente a cada persona. Él sabe lo que necesitamos y cuándo. Se acerca a nosotros de la manera que captará mejor nuestra atención, a veces con ternura, para no asustarnos, y otras veces de una forma más dramática, para despertarnos. La plenitud de Dios se derrama sobre cada criatura. En nuestros tiempos tan difíciles, el racionalismo y el materialismo han tomado posesión de todos los aspectos de la vida espiritual, convirtiendo en incrédulos a los que una vez fueron fieles, e invadiendo sus mentes con toda clase de cosas excepto Dios. Y sin embargo, el Dios que ellos han olvidado, no los ha olvidado a ellos. Dios mismo dice: Diles que el Dios que han olvidado no los ha olvidado nunca a ellos. 27 de mayo de 1993, 28 de enero de 1995, 19 de agosto de 1996, Dios está extendiendo su divina misericordia, adaptándose para descender a nuestra tan empobrecida vida espiritual con dones inmerecidos para dárnoslos. Dios está a la búsqueda de cada alma, como Él dice: Acaeció que estaba paseándome cerca de un río, cuando vi un madero, Dios se refiere a mí, flotando a la deriva, en la corriente del mundo. Me incliné y lo saqué de la corriente, lo traje a casa, conmigo, y lo planté en mi jardín de delicias,
de un trozo seco de madera, hice de ti un árbol. Yo dije, crece, crece y echa raíces en mi jardín, en mi propiedad, y de tus flores exhala un perfume para aplacar mi justicia. Yo dije, cosechas de frutos brotarán cada mes, y tus hojas serán la curación de muchos. De vez en cuando me entretengo podándote. Me encanta ver abrirse las flores y un constante crecimiento de tus frutos. Solo el agua, es decir, el Espíritu Santo, de mi santuario, el Sagrado Corazón de Jesús, puede darte crecimiento y vida. Yo, Yahvé, me ocuparé de que prosperes. Me complace recoger de vez en cuando, en mi camino, trozos de madera. Dios alude veladamente a otra alma privilegiada que Él me permitió conocer. Flotando a la deriva, yo puedo dar vida a cualquier cosa que recoja en mi camino. 13 de noviembre de 1991. Acaba de escuchar El cielo es real, pero también lo es el infierno. Acompáñenos mañana en un nuevo episodio.